That would set it above everything else. Christianity therefore reigns without obstacles on the admission of all. So even those who maybe don't believe this admit, yeah, here in America, Christianity. La causa es Cristo. Y en este momento creo profundamente y puedo afirmar que la causa de Cristo avanza en esta pequeña parte de la creación gracias al Colegio Patrick Henry. And your book talks about gene regulation in a molecular sense, but doesn't really talk a lot about what that means for the organism. La ciencia es parte de nuestra cultura y creo que entender la diferencia entre buena y mala ciencia es tremendamente importante. El claustro también debe firmar los estatutos de fe del colegio. Se requiere, entre otras cosas, que se imparta el creacionismo en las clases de biología. Personalmente opino que la clave para entender la observación geológica es el diluvio del Génesis. Y esa es la razón por la que hay estratos en la Tierra, y no porque las cosas se hayan acumulado lentamente durante millones de años, sino porque las cosas se sepultaron en momentos diferentes durante ese diluvio. Incluso en la clase de Relaciones Internacionales, los acontecimientos mundiales se interpretan dentro de un marco bíblico. Great power politics says equality in the international arena is silliness. There is no such thing. After all, which of those little countries that get sort of mocked is really wanting the responsibility and the attendant right of bringing peace to all of Africa or Southeast Asia or somewhere like that? They don't want that. They wouldn't dream of wanting that. Para nosotros la verdad es ante todo la que Dios nos da con su palabra. La creemos totalmente, no solo porque lo diga la Biblia, sino porque lógica y racionalmente nos parece absurdo asegurar que algo de eso no sea cierto. El Patrick Henry existe porque una generación de cristianos se ha dado cuenta de que nos hemos rendido ante algo y no deberíamos haberlo hecho. Y lo que podemos hacer, no a corto plazo, sino a largo plazo, es educar a nuestros hijos para que sean efectivos, más efectivos para la vida pública. Everyday low prices. That's the familiar slogan of the commercial giant known as Walmart. Yet el gran deporte en el Colegio Patrick Henry es el debate y las discusiones. Son el plato principal del programa del centro y sirve de práctica para el mundo real del activismo político. With regards to that, I would like to ask you, how many people work at Walmart, and how does that compare to the total number of people in the United States? Well, about 1.2 million people work at Walmart in the United States, and that is a significant portion of the United States. How many people live in the United States? I believe it's close to 300 million, but... Thanks, that's sufficient. Okay. That's the kind of questioning that you need to do. Keep it up, keep the pace going, keep him on his toes. He had good responses, though. He has good, yeah, he had good responses. Yeah. Durante varios años seguidos, hemos ganado más trofeos en el campeonato nacional que cualquier otro colegio del país. Creo que hace 3 años ganamos tantos trofeos como el resto de colegios juntos. Your Honor, time and time again, this court has made clear that there's no place within the Establishment Clause. Los simulacros de juicio son tan importantes en el programa del colegio que el propio presidente Farris entrena al equipo, incluso trabajando más horas con los alumnos nuevos como Rebeca. Look at me. Your eye contact with me was 2 seconds at best. Right. Okay? I gave you one question that was essentially a softball. When you're throwing a softball, hit it. You take the bat and you belt it. Una de mis metas es llevar a varias personas a la cumbre de la profesión. Esa es nuestra clara meta. Y que lleguen a ser fiscales generales de sus estados y quizá hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. If the government is actively involved in this case, even if it's not even intending to, there's an excessive government entanglement. Hay demasiados chicos en el sector agrícola. Alguien debe llegar a primera división. El Colegio Patrick Henry pone un énfasis especial en la enseñanza práctica. Más de la mitad de sus alumnos harán prácticas en la cercana Washington. Hoy, estos alumnos son voluntarios en Freedom Works, una influyente compañía conservadora.
Tendrán oportunidad de ver cómo su visión bíblica del mundo se convierte en auténtica política del gobierno. Es nuestra clara meta. Y que lleguen a ser fiscales generales de sus estados y quizá hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. If the government is actively involved in this case, even if it's not even intending to, there's an excessive government entanglement. Hay demasiados chicos en el sector agrícola. Alguien debe llegar a primera división. El Colegio Patrick Henry pone un énfasis especial en la enseñanza práctica. Más de la mitad de sus alumnos harán prácticas en la cercana Washington. Hoy, estos alumnos son voluntarios en Freedom Works, una influyente compañía conservadora. Tendrán oportunidad de ver cómo su visión bíblica del mundo se convierte en auténtica política del gobierno. Su trabajo consiste en intentar convencer a los políticos para que apoyen una compensación económica para las víctimas del cáncer producido por los asbestos, para que se privatice la seguridad social y para retirar permanentemente los impuestos sobre la transmisión patrimonial. Bueno, ya he viajado en tren otras veces, pero es la primera vez que voy en metro. He atravesado túneles, pero es interesante el concepto del moverse mediante electricidad, así que... Aunque su meta es ser líderes nacionales, para algunos de los nuevos alumnos esta es su primera visita a la capital de la nación. You don't necessarily have the appointments, so what I want you to do is, like I just said, go in, give the MO. But give the MO that says, hi, from Freedom Works, I'm a student, okay, I'm here on my own time, and I would like to, do you have a staffer around the office that I could just have a couple minutes with just to talk about some issues? Con referencia a los impuestos sobre las herencias, la Biblia dice que la tierra y todo lo que hay en ella es del Señor. Y me gustaría que algún día se eliminen los impuestos sobre las herencias, incluso sobre el patrimonio, porque la Biblia dice que la tierra es del Señor, no del Estado. Hey, I'm John Reed. Joshua Dispenza, pleasure to meet you, sir. Hi, Josh. So what schools in Virginia? Patrick Henry. Oh, great, okay. You know, we got our new fellow down in Richmond, who's my press assistant down there, just finished up, Joe Moss. I don't know if you all have ever encountered him. Joseph Moss? Yeah. You're kidding me. No, Joseph. I just hired him a little while ago. Wow. So. He's a great guy. Yeah. So. Well, listen, thank you all very much for stopping in. We appreciate it. Hay congresistas y directivos amigos que me dicen, Mike, ¿tienes algún chico inteligente de escolarización doméstica para mi equipo? Quieren a alguien con talento académico y que comparta sus valores. Eso significa un chico inteligente de escolarización doméstica. Don't work for him, we're volunteering from Patrick Henry College. Okay. So. So you're, that's a school founded by Michael Ferris. Yes, it is. Yeah. We all know him very well. Patrick Henry is a up-and-coming school. Thank you. You guys are already there. Yeah. Thank you. Estoy muy contento de que en solo 5 años tengamos ya a alguien trabajando en la Casa Blanca, en la oficina de Karl Rove, y que otros trabajen en el Capitolio con congresistas y senadores. Ha sido muy gratificante comprobar que crece la reputación del colegio y que todo el mundo dice, envíanos más, envíanos más. Los políticos conservadores dicen que les gustan los alumnos del Patrick Henry porque reflejan sus propios y profundos valores sociales. Pero para algunas alumnas del colegio, aceptar las implicaciones de esos valores tradicionales no es algo fácil. I think there's a reason that traditional roles for men and women have been around for as long as they have. And people are free to choose. When you're initially married, you know, there's probably nothing wrong with the two people working. When you have kids, that's obviously, you know, something different to consider, because historically you can just see that families are usually better off when the mother decides to stay home. I don't know. Let me think about this. I don't know, probably. I think women have it harder than men in this area because we have to kind of plan for our lives as a single and try to understand what a single life is, glorifying God, at the same time expect
that at some point in time, maybe there'll be a guy will come along, you know, and we'll want to serve him. We've each been given talents, and it's, my pastor was preaching on this recently, and the parable of the talents, and you need to use the gifts that you